audio, por favor. Y a la vez también eh, nuestra presentación, si se puede observar de la mejor manera. Por favor, si podemos observar, me confirman. Ya, muchas gracias, Raúl. Muy bien. Ya. Hoy día va a ser una forma de repaso de lo que nos van a evaluar. Seguramente ya algunos ya participaron, otros están en proceso y otros ya tienen sus fechas programadas para sus evaluaciones. Ya, muy bien. Entonces, Maestro, vamos buenas, a buenas ver. tardes. ¿Dónde está Román? Dígame. Este maestro, caso el mío, ya hemos pasado la oralidad, estamos esperando la Ya. escritura. Bueno, también igual te va a ayudar, no te preocupes, no te preocupes. La ficha es similar a la oralidad con la escritura. Si comprende el texto, va a tener que leer también, ¿no? Entonces, voy orientando en esos dos puntos, Román. Tanto la oralidad como la escritura van de la mano. No vayan a pensar que uno es ajeno a otro, no. Toda la información que se está brindando acá son informaciones recurrentes que vienen en las evaluaciones. ¿Ya? Entonces voy a presentar dos evaluaciones hoy día, ¿ya? Y a partir de ahí también les vamos a pedir que organicen sus ideas a nivel textual, porque en sí la evaluación que viene al final de este mes o este proceso es simplemente un texto argumentativo, ¿ya? Entonces allí para poder practicar también. Muy bien. Entonces voy a ser partícipe de esta evaluación del año 2022, ya que es, allí podemos observar el año. La estructura de la evaluación con cada una de los procesos va Bien, complejizándose, claro. va cambiando un De todas poco el maneras, el número es contexto de la presentación así. de los... Por ejemplo, yo puedo ir cualquier momento y por eso me voy a quedar bien para evitar mi examen, ya no examen. Se toca. mm, No me toca, sino tengo que ir, o sea, muy bien. Son tres bloques siempre, ¿ya? Y en el último bloque voy a dedicar lo que es la parte escrita para que vean cómo funciona o qué cosa lo que les van a preguntar en las casuísticas para la parte de la redacción. Tanto la ficha oral que la guía de entrevista que ellos proponen también va a estar vinculado solamente también con el proceso de la escritura. Ya, eso también hay que tener bien en claro para que ustedes puedan conocer qué temas va a venir o qué temáticas les van a proponer en la parte escrita final del texto. Muy bien, como saben, hay tres bloques y cada uno de los bloques tiene una serie de preguntas interrogativas que va a surgir con cada uno de ustedes y seguramente ya pasaron algunos. Entonces, igual para los que están en proceso. Siempre el evaluador pregunta la pregunta básica para poder aperturar la interacción entre el evaluador y el evaluado. Imanoyataj keikan, kayeyaku, imataj shutiki. Y eso debe ser la apertura de nuestra conversación con el interlocutor. Una vez que haya hecho la pregunta subsiguiente o las preguntas que vienen ya son preguntas de evaluación. Ya esta de acá, la primera no entra al proceso, simplemente es un proceso de apertura, es un proceso de iniciación de la entrevista y puntualmente la que viene allí sí ya nos interroga, ¿no? Seguramente ha habido varias formas de conocer. Y vamos explicando algunos puntos que deben conocer de lo que están viniendo a escribir desde el enfoque textual también. Mechotaq yurikurqayki, shumaqku chay yurishqayki markayki, taranapaq imanir. Muy bien. Recuerden, deben conocer también la forma textual de las preguntas como del texto en pasado. ¿Ya? Entonces vamos repasando
los tiempos. Hay varias formas del pasado, un pasado narrativo que es con arca, un pasado reciente con urku, un pasado acabado terminado con ashka, un pasado narrativo que es con la forma de ñaq en el quechua central y así, ¿no? Entonces siempre va enfocado lo que ustedes conocen o lo que nosotros conocemos. Muy bien. En las preguntas que les van a proponer, tanto oral como escrita en la parte textual, viene con las formas Q, que es una forma de pregunta que hacen la forma de expresar. Ya allí estamos en favor, sí o en contra y va a venir el por qué. Ya en algunas preguntas viene el por qué y manir en la lengua quechua. Otra pregunta que es usual, viendo esta guía, vamos a dividir nuestro tiempo en dos formatos. Yachaiwasi, siempre nos pregunta el contexto de la escuela, ya sea cuando tú estudiaste, cuando tú estás trabajando en la escuela o los cursos que a ustedes les han gustado, ¿no? Y acá está la forma del porqué de las respuestas cuando ustedes van a dar en los contextos de escritura. Picti, el porqué de la respuesta. Imanir taja ham ayapa wakanki, mamani ewakuptin, yaya yarqukuptin, warmikuna allapa llakiyaptin. Y ese forma picti es un sufijo que nosotros utilizamos para darle el contexto de respuesta, el porqué de las cosas. ¿Ya? Entonces, a nivel textual también debemos conocer ese sufijo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, algunas preguntas. Allí podemos ver, ima kursuta gusta shohkanki, manirta gusta shohkanki, imanota yachasikohnik yachatsek, de esa forma que ustedes puedan indicar. También les habíamos estado orientando, tanto a nivel textual como a nivel oral, la forma y mano. La forma y mano en la pregunta oral como forma escrita, ustedes tienen que tener el contexto de describir, de argumentar un proceso o de expresar un suceso durante nuestras actividades, ¿ya? Por ejemplo, en el casuísticas de forma escrita nos van a venir cómo sucede, cómo se hace, cómo puedes contrarrestar estos problemas. Si no conozco la pregunta ¿no? Que en qué forma puedo utilizar, me voy a perder. ¿Ya? Entonces, sugerencia allí, estamos resaltando algunas cuestiones que hay que saber a nivel textual también. Muy bien, entonces, imanotas marqueki, mayatapis marquecho, ayitseita, truqueita, munankiku, imanir. Allí está, ¿ve? El imanir cuando viene la forma como. Muy bien. Otra forma de pregunta que ustedes están haciendo, que nos hacen, es la forma de dónde estudiaste, dónde aprendiste, tanto sea la forma inicial de nuestros procesos de aprendizaje como también los superiores. Ya están enfocados en esos dos ámbitos, uno, cómo estudiaste en el colegio y cómo tú también te desempeñaste a nivel superior. Entonces puede ser que venga la forma Yachaywasi, Hatun Yachaywasi, entonces va diferenciándose en la forma del léxico. Muy bien. Me Yachaywasi chota Yachakurkeiki, Imata Yachaywasi kipa Ashuan Gusta Shorkeiki, Willapárame. Y una palabra que habíamos predispuesto es el Ashuan. Recuerden, si alguna palabra que no encuentro en la forma de la guía que estoy presentando, por favor nos vamos en el diccionario, o el diccionario técnico pedagógico que se les ha compartido. Allí está las terminologías bien utilizadas. El Ashwan es la forma de más, ¿ya? Es el más, de cantidad de expresar nosotros, cuál te gustó, qué es lo que te encantaba más, y así, ¿ya? Entonces,
tal vez en las preguntas de escritura nos puedan decir cuál es el problema más álgido en tu localidad y a partir de allí pueda escribir. Ya, muy bien. Entonces, recordando algunos léxicos que allí tenemos. Luego, la forma me hecho, mucho, o en algunas formas que hablan la gente, pues allí está también. Debe identificar qué significa. Si me preguntan la forma me hecho, pues también la forma, tengo que responder con la forma cho, recuerden. ¿Ya? Entonces, me cho taranqui, huk marcaman eywakita munarqa. May markamanta aywakunkiman imanir. El razón por qué quiero migrar, salir a otra ciudad, tendré que dar mi respuesta, ¿no? Luego tenemos la forma. A ver, vamos viendo la forma textual también que se repita allí para todos. Ahí observan la palabra yachatzikok que termina en consonante. Inmediatamente hay un nikunata que ahí aparece. Cuando ustedes escriban y quieran expresar una palabra que lleva consonante y quiero posesionar, hay un sufijo muy especial, creo que en la mayoría se está olvidando, que es el sufijo ni. Ya lo vamos a marcar de otro color para poder visualizar. Entonces, todas las formas que ustedes van a encontrar en las redacciones con lo que quieren hacer es, por ejemplo, mi profesor, mi sangre, mi señorita, mi ato, todas las palabras que llevan consonante, pues no se puede alargar, como en el caso de las vocales simples, e indicar mi casa, mi vaca, si no, wasi, maki, chakra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregarle a la forma ni nuestra expresión y a partir de allí recién vamos a darle el contexto posesivo que allí aparece, yachakokniki, y que está presente en esta forma. ¿Ya? Entonces, recordar ese detalle también en la escritura, ¿ya? Si ahí tengo para escribir una palabra simple que termine en consonante y quiero determinar que es mío, tuyo, suyo, agrego la expresión ni inmediatamente, dependiendo a quién pertenece, va a ser agregada, ya sea la forma ni, el de mío, ni Yachakogni o Yachakognin. Muy bien. Entonces allí en Joca y Matarak, a otra forma de pregunta que viene la forma hipotética en la forma interrogativa de las casuísticas a nivel oral, como a nivel escrito, es con el sufijo rak. Ya, esa forma de preguntar es para que ustedes o todos nosotros podamos responder preguntas hipotéticas. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué o cómo terminaría la historia en las comprensiones lectoras o las preguntas de comprensión vienen al final en el rubro 4 que corresponde a expresar, ¿ya? Imanan manrak, imanekun manrak, imanorak, pirak, mejanrak. Y si me pregunta de esa forma, ya me está preguntando la forma hipotética inferencial de la lectura. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la forma en la que podamos desarrollar. En el 1.6, ¿qué preguntas nos pueden hacer? Imatara yachakognikikuna unei shiminkunata rimayananpaq ninman. Ima yarpeikunataq Umeiki manchamo, en algunas zonas también tengo que tener variante, ¿no? En algunas zonas uma no necesariamente significa cabeza, también significa otra forma de direccionalidad, entonces tengo que comprender la variedad del quechua central. En este contexto hace referencia al de la cabeza, Umeiki man, chamo, ¿qué ideas?
qué pensamientos son los que llegan, vienen a tu cabeza, y ahí está la pregunta, ¿no? Entonces allí podemos apreciar. Ah, muy bien. Luego, como bien sabemos, algunas preguntas más en en este rubro va enfocado a la forma de trabajo. ¿Ya? La forma de trabajo, donde usted está trabajando, donde usted trabajó, y tenemos que tener también este criterio de expresar y responder nuestras preguntas. Mejan marcachota urianki, arunki, imantaq tsay markapa gustashunki, imanir. Y en las preguntas también está la forma posesiva, hay que tener en cuenta ello, el detalle. Iman, ¿qué es lo que te gusta de ese pueblo, no? Para que podamos expresar. Si a mí me preguntan en segunda, y me quitak nanan, y me quitak eukushka, y me quitak yarkushka, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Iman hace para referir a la tercera persona en cuestión, ¿ya? Entonces, esa forma también. Recuerden, algunos se estaban equivocando en la forma escrita, la forma tsai. Por favor, hay que tener bien claro que es un demostrativo cuando va antes de un sujeto, de un objeto, pero si va al final de la expresión, va a corresponder a una acción verbal de la actividad humana. Muy bien. La siguiente, Wambra kaptiki, imatata pugyaskanki, pikunawanta pugyaskanki, willapárame. Creo que esas preguntas habíamos desarrollado. Muy bien, luego tenemos la forma mekan, marcachota, aulukikuna, tarayan. Imanota, keijepa, watakuna, marcankuna, trocacashka, willapárame. Entonces ahí también pues estamos enmarcando mejan cuál para darle la pregunta y manota que quepa watakuna marcan con otro kakashka, cómo es el cambio ahora en estos tiempos a lo que vivían tus abuelos, nos está preguntando, ¿no? Entonces podríamos indicar, expresar de esa forma nuestras formas de pregunta, ¿ya? También el Q es una forma de pregunta, ¿ya? Es una forma de pregunta, pero esta Q es para indicarle a la respuesta dicotómica en la forma de decir verdadero o falso, sí o no, y a partir de allí ustedes van a tener que darle la respuesta. Shumako, wakinkunawan, puñunakurir, arunki, urianki. Entonces, trabajas bien con otros en grupo y así, entonces de esta forma nos podamos indicar y expresar en la pregunta, ¿ya? Entonces, eh, podamos indicar, expresar de esa forma, ¿no? Hay una expresión que ahí, puño, tal vez no conocemos la palabra, y podemos aprender. ¿Qué significa esa palabra junio? Grupo. ¿Ya? Recuerden, grupo. En algunas zonas es Jotu, Puruáquey, Eyuquey, y va variando, ¿no? Si a mí me preguntes en esta pregunta, por ejemplo, Puñunakurir, Arunki, Urianki, tal vez podía desconocer y no responder de la forma más correcta en esta pregunta. Luego tenemos la actividad número 11, Mei marcatata rebeta monanki, y mataxei marcapa gustashunki, y manir, que allí podemos apreciar. Y otra forma que se están olvidando es el pronombre auxiliar skiki, ¿ya? El pronombre auxiliar de persona que reemplaza los pronombres personales o que auxilia, ¿ya? En algunos casos para poder expresar e indicar en las expresiones. Entonces, si digo Kiki,
yo mismo, Kikiki, tú mismo, Kikin, él o ella misma, que allí está expresada tu propio conocimiento, tu propia forma de hacer, tu propia forma de vivir. Entonces, esas son expresiones que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Ham, kikiki, rekikushkeikipita, musyeiki, rurauno, keipipak, imatarak ajitsanki ma willaparamei. Entonces, desde tu propia autoconocimiento, ¿qué es lo que puedas expresar, lograr, complementar? ¿Y qué tendrías que mejorar? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, estas formas de preguntas que nos están proponiendo son preguntas de apertura, de conversación con cada uno de los participantes que están en la evaluación. Y así sucesivamente viene la representación de otras preguntas, ¿ya? Tal vez la forma tecnológica que podamos indicar, que ahorita ya estamos en la forma de nuestras aperturas pedagógicas y académicas. Ahorita se está masificando lo que es la IA, la inteligencia artificial. Puede ser que nos pregunten las formas que ustedes interactúan con el chat GPT, con el Pilot y otros inteligencias artificiales. En este enfoque del año 2022 ha venido el celular. Tal vez este año están proponiendo el uso de la inteligencia artificial. Pueden ustedes también reemplazar algunas preguntas, ¿no? Uso del teléfono, puede ser uso de la tecnología con la inteligencia artificial. Muy bien, entonces, esas son algunas preguntas. Esto lo vamos a subir al Drive que tienen ustedes. Pasamos a la parte de lo que corresponde al bloque de obtiene información. Allí hay que practicar bastante la lectura, por favor, porque los textos que les están proponiendo para la comprensión textual son de dos niveles, básicamente. Uno y dos, las preguntas que estábamos viendo son sencillamente para poder corresponder a la forma literal, tal como está en el texto. Y en la forma siguiente de 3 y 4 cualquier tipo de texto que se está proponiendo, la 3 es inferencial y la 4 es crítico. En algunos casos, ¿ya? No en todos viene la forma de expresar la forma crítica. Si es un anecdotario, no te va a venir el crítico, ¿ya? Entonces, si es la forma de un cuento, allí sí. Si es un texto enciclopédico, allí sí. Si es un texto de argumentación o un texto eh, de un artículo, allí sí va a venir de opinión. Entonces, vamos esquematizando. ¿Qué es lo que debemos tener? A ver, para ganar la situación de la lectura. Yo les recomendaría los textos que están leyendo ustedes o los que estamos presentando en el manual, hay que leerlos, o en el guía de entrevista, hay que leerlos. ¿Por qué? Porque los evaluadores revisan los niveles textuales que han producido las otras guías. Ellos tienen un bagaje, un cúmulo, es decir, un archivo que les dan a ellos para poder proponer los textos. Por si ellos mismos no pueden crear textos. Los textos ya están creados en castellano, guiados por el protocolo, y a partir de allí es el que se está proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en esta parte? Leer, por ejemplo, en el año 2022 vino un texto biográfico para leer y para poder escuchar los que estaban evaluados, ¿ya? Entonces, uy, se fue, disculpe. ¿Por qué? A ver, no sé si se está compartiendo, por favor. No me permite. Si todos pueden observar, creo que sí.
Si hay dificultad, pueden escribir por el chat, por favor. No sé si se observa. Se cortó mi internet. Muy bien, ya. Les estaba recomendando. En esta parte final hay que leer los textos que ustedes están viendo. Por ejemplo, acá es un texto biográfico que nos ha presentado, ¿ya? Entonces, nojapa shutija, justinami, chuscuchunca, watayosmika, ñojaja, pampacancha, marcapitamika, secundariata, usharkuptimi, teita, mamakuna. Ajá, quería llegar acá. Hay términos que son palabras compuestas, ¿ya? ¿Ya? Palabras compuestas. Por ejemplo, que diga padres. En el castellano utilizamos, ¿no? Padres y madres. Y en general decimos padres. Y en quechua también están utilizando ese recurso. Ya, taita mama significa padres. Si voy a decir hermanos de forma general, voy a utilizar la composición de eh, panituri, compuesto, como decir las dos palabras en una sola expresión. Si encuentro panituri, pues está indicando hermanos, pero cuando desglosamos las palabras, pues pani significa hermana y turi significa pues para nosotros hermano, dependiendo del contexto de los hermanos, ¿no? Entonces allí ve. Teita mamakuna ingeniería yachakunata munayarajan, chaypak, ajan. Vamos recordando nuestros conectores también en el texto, por favor. Y los conectores también tienen que tener esa visión, según la rúbrica, cuando ustedes escriben, ¿ya? Ahí tenemos una de ellas, que es un recurso cohesivo. Chaypak hukwa Watampi Academia Manchurayamarjan y Chanca otra vez de otro conector. Pero tal vez ese es el contexto en que aparece la forma de Ichanca. Pero tal vez, y voy dando, ¿ve? Ñoqataqa jardincho kashkapitami yachakuyta gustamarqan o yachachikuyta gustamarqan. Dice. Cheichomi, ahí está otro conector que voy viendo en el texto, allí, en eso, para poder expresar, ¿no? Entonces, voy viendo los textos y voy identificando cómo lo van produciendo los textos a nivel del ministerio. Mira, hay recursos cohesivos, recursos ortográficos y todo ello para poder yo entender cómo es que pueda escribir los modelos que propone el ministerio. ¿Ya? Entonces, muchas cositas que tengo que mejorar tal vez en mi forma de expresar. Otra forma, allí, por favor, allí es Jamie. Ahí tenemos otro conector. Jamie. Muy bien. ¿Cuántas veces pudiese yo recurrir a los conectores o decir dos o tres veces? Tal vez por la premura del tiempo, por la organización que nos pide la evaluación, pueda utilizar dos conectores similares, como el caso de Tseimi Tseimi, ¿no? Que allí aparece en el texto. Pero también hay que utilizar conectores o expresiones de tiempo, ¿ya? De tiempo en mi escritura, porque en la forma de expresar, indicar, debe también estar presente la forma de tiempo. Recuerden. Estábamos viendo las formas de los adverbios en las formas escritas y tenía que haber esto, ¿ya? Entonces allí están algunos conectores que debe estar en nuestra forma de escribir, como también de identificar en los textos. Recomendación, subrayamos los conectores que están en los textos propuestos del ministerio. ¿Ya? Muy bien, entonces...
El año 2022 simplemente venía de esta forma, las dos preguntas sencillas que pues, pudiésemos responder. Pero este año, que más adelante van a ver en la guía, ha complejizado, ¿ya? Entonces eh, hay tres capacidades que nos miden con lo que expresa el texto oral o que les leen a cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, la primera pregunta sigue siendo la misma, la capacidad 2. Uyashqaykipita, qillqaypita, imataq kayshqaykita, tantashqaykita willamay, nimay. Puede ser la expresión que nos van a interactuar. Para la capacidad número 3 que se evalúa es Uyashqaykipita, Imanirta Justina, Yachatzikoqpaq, Yachakurqa, inferencial que nos están pidiendo. Ima Uyakitara Kiñqay Uyashqaykipita Urqunkiman, qué mensaje, qué reflexión podrías sacar o extraer del texto que has escuchado. Entonces, vamos viendo qué preguntas nos están realizando. En ese año vino también un texto biográfico, ¿verdad? Que seguimos con un texto biográfico, Felipe Quispe Michuti y así sucesivamente. Entonces, en un anecdotario que ustedes van a leer, por eso es muy importante el tipo de texto. En un anecdotario, por lo general, pues nos van a venir verbos en alargamientos vocálicos, ¿ya? Yo canté, yo jugué, yo reí, me reí, entonces eso va a estar presente en el texto cuando alguien haga una anécdota, porque la redacción de la anécdota básicamente es en primera persona. ¿Ya? Ahora, si es un cuento, pues por lo general se redacta en tercera persona. Si es un artículo de opinión o un texto enciclopédico, va a venir en tercera. Entonces, estamos dando algunos criterios. ¿Cómo lo voy a leer? Pues en el texto, como si yo estaría contando el texto o mi historia anecdotario. Ahora, para poder responder, pues las preguntas en cualquier tipo de texto que ustedes van a leer, van a venir pues en tercera persona. ¿Qué pensó? ¿Cómo se llamó? ¿Qué dijo? ¿No? En nuestra propia lengua en esta forma. Entonces, si es un texto anecdotario, las redacciones son en primera persona y para poder responder ese tipo de texto va a estar en tercera, por favor. Muy bien. ¿Qué más venía la forma textual? Igual, miren, ve, en el año 2022 venía textos más enfocados a datos informativos. Entonces, si ustedes están trabajando, o algunos que todavía no han ingresado al proceso de evaluación, sería bueno leer estos textos que estamos presentando en la guía de entrevista del año 2022 para que se puedan responder las preguntas de apertura, de iniciación en la entrevista, ¿ve? Para que ustedes vean cómo es la complejidad en el sentido que ustedes puedan responder a estas preguntas que se hacen. Recuerden, la hilación de la guía no es que todas las expresiones, las actividades estén de forma aislada, sino que tienen que tener una forma concatenada en nuestros compromisos de expresar como también de hablar. Muy bien. Continuamos, mire acá, ahora sí vienen de animales silvestres. ¿Ya ven? Animales silvestres que viven o que hay pues en nuestras comunidades. En este caso se está proponiendo de la caza de las vicuñas, ¿no? Entonces, algunos textos son recurrentes. Entonces, si es un texto de forma que vengan de forma
de argumento, de opinión, pues va a venir de estos tipos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo identificar en estas formas textuales? La opinión del autor, la opinión del que está escribiendo en esta forma, ¿ya? Por ejemplo, ahí, kanan, kunaqa, atska, shallqa, uywakunami, usheikaya. ¿No? Esa es la idea general, la idea en que nos presenta el autor, y eso lo que nos debemos entender, ¿no? Animal silvestre, ve, Shañaqa Uywakuna, y eso voy emparejando dentro de mi expresión. Y asimismo, como este texto, en estos tipos de texto que es de opinión, de forma de presentar ideas o expositivas, pues van cambiando las formas de los conectores. Tenemos un conector Nikur, Nikurpis. Luego tenemos el conector Cheirekur, ¿ya? O Cheireku. Por ello, por eso, causa de ese suceso está presentándose nuestras las formas de expresar para nosotros. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, ¿ve? Que estamos, como estoy marcando para que ustedes puedan tener la forma de precisar. Muy bien. En esta forma textual que los venía también, estimados colegas, la violencia contra la mujer, ya la violencia contra la mujer también estaba propuesto. Entonces es bueno revisar esta situación problemática que pueda tener para nosotros, ya entonces ustedes pues puedan tener una idea de cómo podamos responder o proponer una respuesta si alguien en la forma casuística me preguntan, ¿kanan wichajkunami warmikunata maqaykayan? Qamqa imaninkitaq kay sasachakuyta markaykichu? ¿Y kaypaq imakunatataq rurankiman o allichankiman? Pongamos en la situación que me proponga. Entonces puedo tener una base aquí para poder responder la forma idea que podamos tener. ¿Ve? Entonces, ¿qué conectores también están ahí cuando son argumentos? Son cuando son argumentos que se está presentando para nosotros, ¿eh? Che, no, de esa forma, de esa manera, estoy dando la ilación, ¿eh? Entonces puedo dar y chanja, de esas formas podamos expresar nosotros nuestros textos, ¿ya? Entonces allí hay que fijarnos, hay que tener en cuenta el contexto, ¿ya? Warmi makeqa eh, ya pa keikanmi, dice, ¿no? Entonces está aumentando la violencia contra la mujer. ¿Y qué opinarían ustedes frente a ello? Un texto similar, pues vamos a tener que responder en ese contexto para todos nosotros. ¿Ya? Muy bien. Ya, vuelvo a compartir, por favor, lo que está allí. Luego, ¿qué tipo de texto más también ha venido en el año 2022? Vamos viendo. Oh, este es un texto anecdotario, ¿no? Entonces, miran cómo va expresándose e indicando. Ya es un breve texto que nos está presentando. En estos casos de textos que son breves o formas narrativas, ¿qué tipo de conectores voy a encontrar? Conectores de secuencia, de continuidad que nos indiquen qué pasó al inicio, qué pasó al después, finalmente qué sucedió. Entonces, esas cosas tengo que tener en cuenta para poder comprender el texto que se está proponiendo.
¿Ya? Muy bien. Ya vamos llegando a la parte que corresponde, ¿ya? Acá hay un problema de alimentación que nos propone este texto. Perú suyunchikchoqa atska wamrakunami mana alli mikushqa kaykayan. Ya, la alimentación de Caliwarma. A ver si es que ustedes han dado mucha situación, reportajes, entrevistas, incluso han cambiado el nombre del programa, Wasimikuna. Entonces, ¿qué es lo que están abordando? La alimentación. Entonces, puede hacer que la hilación del texto también pudiese ir en el texto argumentativo que les van a proponer, a ver qué opina, qué alternativa de solución puedes dar frente a esta problemática de la alimentación, podamos tener una idea base sobre ese asunto. ¿Ya? Entonces, allí también nosotros podamos expresar e indicar para que la expresión de esta forma, ¿no? Muy bien. Felicitar a los que ya pasaron de la segunda etapa, ¿ya? Muy bien. Pero vamos dando las orientaciones para la segunda etapa también. Muy bien, felicitar a los que ya están pasando por sus propios esfuerzos que están logrando, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta siempre cuando voy a tener estas formas de expresar, indicar de nuestros contextos textuales? Siempre identifico la idea principal de la argumentación. Siempre es un argumentativo, presenta con una tesis, ya, como dice, o una información explícita e global. Entonces estamos marcando ahí. ¿Y qué conectores siempre cuando hay de opinión, por ejemplo, Checa, Nikurpis, Itzanca, Cheinopa? Voy a encontrar esas formas expresivas de la forma de pregunta. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es... Uy, se corre un rato. Muy bien, entonces voy continuando. Ya, allí tenemos una serie de textos, una serie de expresiones textuales que se está abordando. Por favor, puedan leerlo, indicar y todo ello. Ya, voy a pasar a la parte 3 que les interesa para la forma argumentativa. A ver, ¿qué ideas pueden ser que estén vinculadas en la parte 3 que sí o sí hay que practicar la forma de argumentar y la forma de responder a nivel escrito como a nivel oral que está allí? ¿Ya? Los otros textos lo pueden ver, visualizar en esta guía. Ha venido un poco más amplio que del año pasado. Muy bien. Así nos van a presentar, ya sea oral o ya sea a nivel escrito. Miren acá. Por eso es muy importante, estimados colegas que están participando, verificar entre esos dos y el otro que vamos a presentar la guía de entrevistas, que ahora la mayoría de los colegas ya tienen en los WhatsApp, han compartido y todo ello, ya se masificó. Casos que nos van a presentar, mira, acá mismo dice de casos, ya, casos. Entonces allí nos van a presentar casos y a partir de esos dos o casos que nos van a preguntar, pues van enfocadas en dos puntos a nivel de la oralidad también. Responder dos ideas concretas, con argumentos bien concisos, coherentes, cohesionados, y a la vez también pues que tenga coherencia, hilación entre ambos. Uno en el contexto final de esta parte para nosotros, estimados colegas, viene a ser la forma de casos.
Kayqipa pichqa watakunachu warmita maqiqa yapakashqami. Así nos van a proponer el contexto problemático que ustedes van a tener. Y ahí vienen las dos preguntas famosas que va a venir para escribir como también para responder. Imanirraq, muy bien, la forma hipotética de la pregunta, la forma raq. Imanirraq, qampaq kaykan, ishkay yarpaynikita willamay, nikur imataraq warmikunata willapanki o willaparinkiman. Ajá, dime dos ideas, dos argumentos y qué le aconsejarías a las mujeres. Ya, a ver, por favor, podemos escribir a nivel textual en el chat, por favor. El chat está habilitado. En el caso de los compañeros que aún están practicando la oralidad, también pueden participar. Le damos un minutito, dos, para poder orientarnos. Entonces, a partir de ahí, otra pregunta que pueden ser, unayqa llapan markakunaćhuumi wamrakuna, shipashkuna, maqtakunapis llapan hatun runakunata napakuyaq. Ese es el contexto. Ya, llapan markakunaćhuumi wamrakuna, shipashkuna, maqtakunapis llapan hatun runakunata napakuyaq. Kananqa mananami napakuyanñatsu. Otra situación que nos propone esta casuístico, el caso. Imanirraq unayno napakuyanñatsu. Ishkay yarpaynikita willapárame. Ya nos dirán willapárame, nos dirán escribe, ¿no? Nikur imataraq wamrakunapa, maqtakunapa, shipashkunapapis taytan mamankunata willapankiman. Allí está el contexto en la que decíamos tenemos que reflexionar y a partir proponer soluciones. ¿Ve? Allí está, no se desvincula de lo que hemos venido trabajando. Entonces, una problemática puede ser eso. Ya, a ver, van pensando cuál de ellas quieran responder. Ahora vamos con el contexto número 3. Achka inti markakunachomi hakukuna, punchukunata, qatakunata aweta haqikayan. Imaniraq aweta haqikayan. Ishkay yarpaynikita willaparamay, nikun awayta, mana kachayananpaq, imataraq ayllukunata willaparinkiman. Entonces la problemática es el desuso o la pérdida de los tejidos andinos en los pueblos. ¿Y qué es lo que puede causar o qué es lo que está causando? Y luego respondamos. ¿Y qué consejos, en vez de consejos este año, son las alternativas de solución? ¿Ya? Muy bien. Otro caso que pueda venir. Vamos viendo. El caso número 4. Uneqa tayta mamanchikkunami willapamaq noqanchiktanami noqanchiknami wiyaraq kanchik. Chay ruray wakin markakunachuqa uqrakaykannami. Kutiparamushaqyo. Uneqa tayta mamanchikkunami willapamaq kanchik. Noqanchiknami wiyaraq kanchik. Chay ruray wakin markakunachuqa uqrakaykannami. Imaniraq qampaq uqrakaykan? Ishkay yarpaynikita willaramay nikur imataraq shipashkunata maqtakunatapis willapankiman.
Y ahí está el contexto, ¿no? El contexto es que los padres pues nos daban consejos a los hijos y nosotros escuchábamos. Este proceso se está perdiendo. Ojrakeikan, ¿no? O ushakeikan puede ser de acuerdo a la variante. Entonces, ¿qué ocasiona, qué provoca? Dos argumentos y a la vez también dos consejos. Luego tenemos la protección de los animales. ¿Ya? La protección de los animales también es un tema recurrente en la evaluación del quechua central con las temáticas. Shallqa ashmakunata washanapa hatun kamachikuy keykaptinchik Peru suyunchikchu kay uywakuna rantikuy nakachay maqaypis manami ushakashqatsu. A pesar de que hayan vendido, maltratado y todo ello, pues, los animales siguen, ¿no? Siguen existiendo, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿cuál es tu opinión? A ver, ¿estás a favor, en contra? Dos ideas y para poder indicar también nuestros consejos. Ya, muy bien. Entonces, como ven, estimados colegas, las casuísticas, las vinculaciones a nivel oral de la guía, ya a nivel oral de la guía, también están vinculadas con el proceso de escritura. Por eso en algún momento de la clase les comentaba, si tenemos la guía y con la situación problemática que proponen de la guía en la parte final, que ya pasaron algunos, pues esas problemas, esas situaciones problemáticas que presentaron en la guía a nivel oral, es probable que esas mismas situaciones problemáticas vengan pues para ya redactar, para ya escribir. Entonces, pues recomendar revisar las dos propuestas de evaluaciones que hemos o que vamos a subir al Drive y con ello practicar la parte argumentativa. Ya, muy bien. Entonces allí tenemos varias preguntas que hemos visto para todos nosotros, la violencia de la mujer, el contexto de la práctica de los consejos de padres a hijos. Hemos visto el contexto de la pérdida de los tejidos andinos en nuestros pueblos y asimismo estamos viendo el contexto de la situación de la protección hacia los animales silvestres también, ¿no? Entonces, puedo ver otras ideas problemáticas también. Luego, la situación problemática de la tecnología también está presente, ¿ya? Como les comentaba, este año se ha masificado la IA. Tal vez nos puedan preguntar cómo estás utilizando la inteligencia artificial. ¿Es buena, mala? Consecuencias puede haber, entonces a nivel oral, pues nos van a decir
contexto de la tecnología, en el 3.6. Entonces, allí también hay que practicar nuestras respuestas a nivel oral como escrito en la forma de uso de la tecnología, la computadora, el laptop, y este año se está aumentando la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, podamos encaminarnos tal vez en ese punto, si es como trabajas ese recurso de la IA, tal vez puede hacer que aumente en el contexto de la tecnología, ¿ya? Entonces... Decíamos, internet, celular, psimeca, taruna, papis, allimi, yana pakuyan, seino kaptimpis, wakin runakuna yarpachakur, runamasinchikpitami karuyachimanchik niyan, ¿no? Uy, nos aleja, nos distancia esta tecnología de interactuar con nuestros pares. Entonces, ¿cuál es la opinión? ¿No? Karuyatsimanchik, rikachimanchikchu. Y eso hay que argumentar, ¿no? Y matata kamninki chaypak, ishkay yarpaynikita willaparamay, nikurhuk, shoqatapis nimeyo. Y matak shoqa, tal vez la palabra shoqa no entendamos. Sí que nos presentemos en esta evaluación. Shoka significa ejemplo. ¿Ya? Si me dice huk shokata willarame, huk shokata nirame, huk shokata rakitzikaramuy, comprendamos que la palabra o la expresión shoka es para indicar ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Sí, también otra situación problemática que están proponiendo o que se propuso en este año 2022 fue Qepa watakunacho, kay patacho atska suyukunachomi yaku ushakeyka. Imanir tsay suyukunacho yaku ushakeykan. Ishkay yarpaynikita willapamay. Nikur tsaypaq huk reqishqaykitapis willaparamay, ¿no? Cuéntame lo que tú conoces a partir de tu propia experiencia. Entonces, tenemos varias problemáticas que vino en el año pasado, en el antaño pasado, en el 2022, y que pudiesen ustedes repasar, por favor, y hay otros más que allí nos queda por la premura del tiempo y nuestras actividades que estamos viendo. Ya, muy bien, entonces. Ahora les presento cómo ha venido el año pasado, la complejidad más que todo para poder explicarles qué es lo que piden ahora. ¿Ya? Entonces, hay ideas que están frecuentes, hay ideas que están presentes siempre, pero la complejidad va desde la parte 2, ¿ya? La parte 2, porque la parte uno es casi la misma. ¿Ya? En la forma de interactúa, algunas palabras, expresiones se están repitiendo, por eso es, si ustedes consiguen otras guías de entrevista del año 2023 sería excelente, no le podí conseguir, pero si vamos viendo, la tendencia sigue siendo algunas preguntas similares a los años anteriores que viene para la oralidad. Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿ve? En la parte uno, Wambra Kaptiki, cuando fuiste niño, para el año 2024, que estamos viendo ahí en el bloque uno del año pasado, la interacción es así, ¿ve? Imatataq manchakan, kimanotaq tsay mansaypita qishpirqay, kimanirtaq wakin wamrakuna manchakuyan. La diferencia en el año 2022 con el 2024 son preguntas más, ¿ya? Son entre dos, tres preguntas en bloque que te van a hacer el evaluador, pero va a tener también de acuerdo al tino, ¿no? Algunos creo que están haciendo de forma pausada para que los evaluados puedan escuchar. ¿Ve? Maypitataq shamurqunki, matataq rurarqunki, manaraq hayman shamur.
Imanotaq wasiykiman kaypita chanki, willaparamay, esa es la estructura. Yachay wasichaw kaptiki, pikunawantaq yanasaq kaq kanki, imanotaq chay yanasaykikuna kayaq, maychawtaq chay yanasaykikuna kanan tarayan. Y procuramos responder esas preguntas de forma más amplia, ¿ya? Lo más amplio posible. Sí, y podemos responder de esta forma. Pikunawantaq yanasaq kaq kanki, o noqa yanasaq kaq Miguelwan. Tal vez una pregunta muy simple. Miguelwan mi. Se entiende que sí, pero en esta parte es, es interacción. Entonces recomiendan, no jaja yanasaka, yachayguasi, choyachakurnin, Miguel wan mi fana wan mi peikuna wan mi katapis pukyakaya. Peikuna yapa kushi kushi mikaya, hemi así kuya papurikuya, genoyami no hatapis asitsiyama, kushi kushi kanapa. Kananqa kay yanasakunaqa Lima markachawmi kaykayan, wakinkunataqa mana musyatsu maychawraq kaykayan, hinami paykunaqa kananqa kawakuyan karu markapa mananami rikanakuyanachu. Hay que darle esa hilación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las preguntas que le van haciendo a cada uno de ustedes. Luego viene el 1.4 del año pasado, computador equiwan y mekatapis rurankiku. Imakunatata computadora rureta yachanki. Imaraq kanman computadora manakapti. Preguntas de reflexión, de inferencia, que ahí también viene, ¿no? No solamente datos personales, cómo pasaste, qué hiciste. No, también hay preguntas en este nivel que hay que tener en cuenta que es para poder hacer inferencias, como el caso de esta pregunta. Imaraq kanman computadora manakapti. Uy, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué sucedería si no hubiese la computadora, ¿no? Para ustedes, por favor. Luego, algunas preguntas recurrentes con el año 2022 es me yachaywasitotaq yachakurquyki, imanotaq yachakuqmasikunakayaq, imakunatataq paykuna rurayaq, que se repite básicamente similar al año 2022. En el punto 3, mechotaq arunki, imanotaq yachakuqnikikunakaya, imanotaq hukpa siyapaq yachakuqnikikunawan alistakuyanki. Tal vez ya no sea el paseo, tal vez el día del logro, día de la madre, día del padre, día de la primavera, el día del campesino, yo qué sé. Hay que tener varias alternativas en el sentido que cómo es que uno organiza o planifica las actividades, ¿no? Entonces eso también hay que organizar. Si me preguntan de esa forma, tal vez puede ser que venga. Ashmakunki kwallquta wasikicho, imanota qallqiki, imanota runata mana kaninanpaq qallqikita ashmanki. La palabra ashma en algunas zonas significa también ashmay, la acción de criar animales, en algunos es watay, con doble A, eso sí, por favor, watay, en esa forma, ¿no? Maychotaq yachatsikuq kanaykipaq yachakurqayki. Y yachatsikushqaykicho o yachakushqaykicho yachakoq kunapa ima rurayninkutataq allapa kuyanki, qué es lo que gustaba, qué es lo que más te interesó. Y así sucesivamente vienen las preguntas en este nivel, estimados estudiantes y colegas que estamos en la sala. Y voy a pasar a la parte de reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre lo que viene dándose en el proceso de los años anteriores con el 2024? En el 2022 y el 2023 simplemente eran dos contextos del texto. Nos leían y cuéntame lo que escuchas y preguntas inferenciales de lo que escuchábamos. En este bloque del año 2022 y aquí también en el año 2025 se le ha agregado en esta
en este ápice o en este bloque, reflexiona y evalúa. Reflexiona y evalúa. Entonces, cualquier tipo de texto o cualquier texto que a ustedes o a mí pueda leer el evaluador, va a tener que indicar con las siguientes preguntas. Criterio 1, criterio 2. A pesar que me lea cualquier texto, esa pregunta va a ser. Entonces hay que aprenderla cuando ya vamos a escuchar qué es lo que me está indicando, que yo cuente, yo avise o yo parafrasee con mis propias palabras toda la información que ha vertido, ¿no? Uyashqaykipita, llapan kayshqaykita, tantiashqaykita, willamay. Todo lo que has entendido, lo que has comprendido, o que en otros términos has retenido de lo que yo he leído, cuéntame, avísame, pues, en la lengua quechua. Eso es lo más sencillo del texto. Luego, la pregunta 2 o el criterio 3 que está acá, por favor. Hay tres. Y de esas tres, el evaluador va a elegir dos, cualquiera de ellas. Una puede ser Imarurey pitataq rimaramurqu, imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa, imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa, o puede ser la opción Imaraykuraq kanankama kay ruraykawanraq. Entonces, pues esto va enfocada más al título, ¿no? Esta vez todos los textos tienen un título. Al año anterior, del 2023 y 22, no tenían, simplemente venía un texto sin título para poder inferir. Pero esta vez viene ya con título. Entonces, ¿cómo puedo responder esta forma de pregunta a partir del